¿Cómo está? Oh, ya nos saltamos nomás entonces la prédica. Parece que no. ¿Cómo está? Yo estoy nervioso, no sé por qué. Llevo una vida parado acá adelante y aún así hay un temor de Dios. Por eso estoy un poquito nervioso, pero yo sé que se me va a pasar. Si no, me avisa. Viene alguien, me pega un chape. Bien. No sé si usted me puede regalar unos 40 minutos de su tiempo. Voy a cronometrar. A mí me gusta más o menos. Ya, 45 mejor. ¿50? Ya. ¿Puede regalarme un tiempito, cierto? Sabe que hay tantas cosas que podemos hablar, tantas cosas de las cuales podemos hacer énfasis. Y yo le decía al Señor, y el Señor me da una palabra, y como que yo no quería darla, porque era un palo para mí primero. Y al final yo le hago caso, no sé usted, pero yo le hago caso al Señor en ese sentido. Y vamos a hablar un poquito, si me puede ayudar con la imagen, le puse, ahí está, freno espiritual. No sé si a usted le ha pasado que en su vida, en su caminar, usted siente como que ya no sé qué más hacer, ya sea adentro o fuera de la iglesia. No sé si le ha pasado que en su vida como hijo de Dios, usted dice, como que ya no sé qué puedo hacer, no sé para dónde caminar, no sé qué hacer, he ido a los cultos, voy al discipulado, he ido a la escuela, todo, pero aún así siento que no puedo avanzar, me he sentido frenado, como que me he sentido perdido en el espacio, no sé. No sabemos hacia dónde dar los nuevos pasos. Es como que yo estoy en la iglesia, pero no sé para dónde va la iglesia. Como que entiende que Dios habla, pero yo no lo he escuchado. Básicamente no sabe qué hacer. ¿Seré yo nomás? Que se ha sentido frenado. Y esto no es normal. No es lo que Dios quiere. No es lo que el Espíritu Santo ha estado trabajando. Y es lógico que nosotros queremos avanzar en el Señor, ¿cierto? Nosotros queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos caminar el camino que Jesús nos dejó, ¿cierto? Queremos seguir aprendiendo, conociendo a Dios, sirviendo en la iglesia. ¿O soy yo nomás? Pero hay algo que me frenaba, hay algo que detiene, hay algo que te empuja hacia atrás, que no te deja avanzar. ¿Y sabe qué es? Su carne, es su pecado, es su yo, su egocentrismo, su tiempo, su fuerza. Como recién decía Mario, no, es que son mis cosas. Eso que nosotros creemos que es de nosotros, nos frena. Y suena fácil porque yo podríamos ejemplificar solamente diciendo, vamos a hacer esto en la iglesia, es que no tengo tiempo, ¿cierto? Esto, no, es que mi dinero, no, es que esto, es que esto. Es nuestra carne la que normalmente y lo que siempre va a frenar. Ni siquiera tanto a lo que estamos expuestos, al mundo, a espíritus malignos, ni siquiera es tanto eso. Es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Si se va a Salmo 32:9, para que la nota ahí lo recalque, dice, no seas como un caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arrios incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Me llamó harto la atención todo este salmo, porque básicamente aquí a lo que nos llaman, si usted se lee detenidamente, es un salmo de instrucción en el cual
El, la persona acá quiso y da ciertas instrucciones, ciertos pasos a seguir con respecto a la vida cristiana, que normalmente nosotros estas cosas las leímos en el Nuevo Testamento. Y de alguna forma aquí dice, lo que nos está diciendo es que no podemos andar caminando sin entender hacia dónde vamos. Sin duda, cuando nosotros empezamos el caminar en Cristo, necesitamos ayuda, ¿cierto? Somos como ese bebé que necesita que lo vayan guiando, que lo tomen, ¿cierto? Que si se cae lo levantan. ¿Y qué quiere el bebé? Avanzar, ¿cierto? Pero llega un momento en el cual ese bebé ya camina solo, ¿cierto? Y quiere ir donde él quiere. En este mismo caso, aquí el Salmo nos dice que no debemos caminar a ser como el caballo o como el mulo, que si le dicen frena, frena, avanza, avanza. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dependido tanto del pastor? No, es que el pastor me tiene que decir esto. Oiga, pastor, ¿qué pasa con esto? O que mi discipulador, oiga, ¿qué me... Estamos caminando por obediencia solamente, pero no estamos entendiendo hacia dónde estamos caminando. Entonces el caballo le dicen, anda nomás, pero él ni sabe dónde va, él avanza nomás. Ya, sí, vamos para allá, vamos para allá. Y llega, pero él no tiene idea. Solamente el jinete es el que sabe hacia dónde va. De alguna forma nosotros hemos caminado y hemos dado muchos pasos en fe, en obediencia, pero nos ha faltado el entendimiento. No solo Dios nos da muchas cosas por hacer, y seguramente en todo o en muchas cosas hemos sido obedientes, pero ¿usted entendió por qué lo hace? Déjeme decirle algo y espero que no se ofenda, pero si usted no sabe hacia dónde tiene que llegar, los pasos que está dando son en vano, son inútiles. Entonces, yo de alguna forma me sentía así, frenado, atascado, yo no sabía hacia dónde tenía que ir, yo no entendía. Y mi pregunta era, ¿y por qué? Si yo le obedezco a Dios, yo hago acá, yo hago allá, yo estoy activo en la iglesia, ¿qué está pasando? Yo sé que sabemos que Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros, no solamente a nivel de iglesia, sino que para cada una de sus vidas. Pero la pregunta era, ¿por qué sigo acá? ¿Por qué no avanzo? Y yo quiero ayudarte de alguna forma a desbloquear, a avanzar, a poder dar ese paso con entendimiento y avanzar hacia tu propósito. De alguna forma nosotros hemos hablado mucho del propósito eterno de Dios, de qué es lo que Dios quiere con su iglesia, pero Dios tiene un llamado hacia ti. Tiene un propósito para tu vida, específicamente para ti. ¿Sabías eso? Y por esas cosas de la vida, que fue de Dios nomás yo creo, encontré un texto bíblico muy extraño, raro, un versículo incómodo, incluso yo diría un versículo bizarro cuando lo leí. Era como oscuro, era extraño. Para que vaya a Éxodo, lo busque por mientras. Y yo no lo conocía, yo decía, ¿por qué no lo había leído antes? Porque es parte de una historia de alguien que ya conocemos y seguramente todos conocen la historia de él, que es Moisés. ¿Usted conoce de Moisés? ¿Sabe lo que me pasó una vez? Como paréntesis, yo creía que me sabía Jonás, la historia de Jonás, me la sabía, pues, sí, siempre la cantamos. Y un día me puse a leer Jonás y me di cuenta que había muchas cosas más maravillosas dentro del texto. Por eso a usted yo le
le incito también a que no se quede solamente con lo que escucha o con lo que le dicen, sino que también por su cuenta busque del Señor a través de su palabra. Eso nomás como... ¿Y sabe qué? Lo que me pasó me llamó la atención mucho porque a mí personalmente me gusta la historia de Moisés. Y esto partió porque a mí me gusta mucho el cine, me gustan las películas, y más me gustan las películas de animación. Y una de mis películas favoritas es El Príncipe de Egipto. Puse una imagen ahí, para que se acuerde. A mí me gusta mucho esta película, y de hecho, en el mundo está catalogada como una de las mejores películas de animación, por su técnica, color, diseño de personaje, la música, y no solamente por eso, sino porque llevó de la escritura muy fielmente una historia de más de no sé cuántos años, 80 años, ¿cierto? 80, 100 años, en 1 hora y media. Y yo creía que me sabía ya la he visto tantas veces. Y de repente me encontré con este texto, con esta escena, con esta... Ya lo vamos a leer, no se preocupe. Me encontré con esto y yo dije, no puede ser, si no sale en la película. ¿Cómo? ¿Cómo es así? Y yo la puse de nuevo para verla. Y al principio de la película dice que era una película familiar y que se acomodaron algunas partes y se obviaron algunas partes. Claro, porque como una película familiar, no quisieron darle un matiz. De verdad que es raro el capítulo, cuando yo lo leí. Ahí yo me di cuenta, dentro de todo, que la palabra de Dios es más rica en lo que Dios nos quiere entregar y es más directa, tiene más sentido. Vamos a ir a Éxodo 4, 24 al 26. Me avisa si lo tiene. Ya algunos lo están leyendo, qué impaciente. No sé qué versión tengo acá, pero voy a leerle acá. Capítulo 24 dice, durante el camino, en el lugar donde Moisés y su familia iban a pasar la noche, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Ahí ya dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Entonces Séfora, su esposa, tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo. Luego, tocando con el prepucio del niño los pies de Moisés, le dijo, en verdad, tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces el Señor, le dije el versículo, ¿cierto? No. Sí, 24 al 26. Entonces el Señor dejó ir a Moisés y Séfora dijo a Moisés que era un esposo de sangre debido a la circuncisión. Qué raro, dije yo, cuando lo leí por primera vez. ¿De qué me están hablando? Entonces, ¿qué pasa? Dios manda a Moisés y cuando él iba en la frontera se encuentra con Moisés, que estaba a punto de cumplir su llamado y su propósito de ir a Egipto y a liberar a más de 1 millón de hebreos de la mano del faraón hacia la tierra prometida. O sea, todos conocemos eso, ¿cierto? O la mayoría. Pero ahí el Señor dijo, te vaya a morir. No tan flaite, pero Dios lo detuvo ahí. Pero para entender esto un poquito mejor, vamos a ver la película. No, mentira. Hay que tomar en cuenta 80 años atrás, cuando Moisés era solo un bebé hebreo, ¿cierto? Nacido en Egipto. Sus padres hebreos, esclavos. Pero ya nacido, este bebé ya había sido condenado a muerte. Porque el faraón, al ver el crecimiento de los hebreos,
decide asesinar a cada bebé recién nacido. Pero la mamá, como son todas las mamás, valiente, ¿cierto?, de Moisés, fue capaz de ver un llamado de Dios en su hijo, arriesgando su propia vida para salvarlo. No solamente para salvar al bebé, sino que lo que Dios había puesto ahí. Para los que son padres, ¿ustedes creen que Dios tiene un propósito para su hijo? Tenemos que cuidarlo, ¿cierto? Después ella coloca a este bebé en una cesta, ¿cierto? Y coloca esta cesta en el río Nilo. Este empieza a avanzar, ¿cierto?, por las corrientes, y de una forma divina, solamente que Dios pudo hacer, este bebé llega al lugar donde la hija del faraón estaba, que era normalmente donde ella iba a bañarse, a tomar sol, ¿cierto? Ella lo encuentra y Moisés es recibido y adoptado por la familia real egipcia. No por cualquier egipcio, por la familia real. Y no sé qué se imagina usted, pero este bebé, y después no tan bebé, pasó 40 años criado por esta élite de la cultura más poderosa de su época, rodeado por los mejores maestros y gobernantes, enseñándole toda ciencia que tenían. Y por eso Moisés y obviamente toda la gente que es de la realeza son enseñados para que en algún momento sean gente de poder. En este caso dicen que iba a ser instruido para ser un gobernador. Pero ¿sabe qué? Moisés sentía algo, como que no encajaba, como que estaba ahí, pero no se sentía parte. No sentía una pertenencia en ese lugar. Y ¿sabe qué? Él en su corazón, él sabía que era hebreo. Porque él no estaba quieto, él no podía verse, a pesar de que estaba ahí, él no se hallaba. ¿Y qué pasó? Hubo un momento en el cual sus pensamientos salieron a flote. Hubo una instancia en la cual él vio un acto de violencia de un capataz, creo que era, frente a un hebreo. Y de él nació algo, se le movió el corazón o las tripas, no sé qué se le había movido. Le vino un arrebato y dice que agarró una piedra con ira, se lanza sobre el capataz y con un golpe en la cabeza lo asesina. En la película sale diferente. ¿Sabe qué hizo? Miró si es que alguien lo había visto. Y como vio que nadie lo vio, tomó el cadáver, y como todos saben, tomar un cadáver, ¿cierto? Todos sabemos. Y quiso enterrarlo. Sí, es difícil, ¿cierto? Es complicado. Trató de, no sé cómo, llevarlo a algún lugar para enterrarlo. ¿Pero qué pasó? Te pillamos por un compadre, le dijeron. Lo pillaron, lo atraparon, pero él huyó. ¿Se acordaba, cierto? Más o menos. ¿Sabe qué? Como entre paréntesis, Dios me decía de alguna forma, el fin no justifica los medios. Él tenía algo por los hebreos, pero ¿cuál fue su medio? Una ira. Fue un medio que no era la forma. Muchas veces nosotros queremos hacerlo con nuestras fuerzas humanas, pero la verdad es que nosotros debemos pedirle a Dios el camino que debemos seguir. Cierre paréntesis. Pasaron los años, ¿cierto? 40 años en el desierto y se encontraba, ahí puede leerlo ya con más detalle, en el cual Dios doblegó la soberbia y la altura que creía tener Moisés
Y él se encontraba en este momento cuidando las ovejas, que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Y ya él había sido transformado a una persona humilde y obediente. Ya no era el mismo Moisés que salió de Egipto. Y fue en este tiempo en el cual, que yo creo que ya todos se ubican, en el cual él tiene un encuentro sobrenatural con Dios. ¿Por medio de qué? De la zarza ardiente. Y él tiene una conversación con Dios y Dios le explica, oye, vamos a hacer esto, ¿te tinca? No, yo no quiero. Y Dios de alguna forma le decía, ¿te acuerdas lo que hiciste? Que querías cuidar a un hebreo y lo hiciste con tu fuerza y te salió mal. Hoy yo quiero que vayas por todos los hebreos, pero lo vas a hacer con mis fuerzas. Puta, ya, sí puede ser, ya, ahí me tincó, ¿cierto? Y Moisés le pregunta, ya, vamos a ir al imperio más potente, a la potencia mundial. ¿Qué me vas a dar? Necesito, porque allá tienen artillería, todo. ¿Qué me vas a dar? Un palo, ¿cierto? Y el palo fue suficiente para doblegar al imperio. Entonces, Dios logra convencer a Moisés y este toma sus maletas, toma a su esposa, pasa a la copeca a echar benzina, se van. Pasan los días, no fue un viaje rápido, rumbo desde el desierto, en el norte para que se ubique un poco, hacia Egipto. Pasaron los días de viaje y un día justo iban llegando a la frontera de Egipto. Y cae la noche y había una posada. Ellos deciden parar en la posada y al encontrarse en este lugar, antes de entrar a la tierra donde Dios le dijo lo que iba a hacer, pasa lo que ya leímos. No sé si cuando lo leímos usted se lo imaginó. En esta pieza, en esta posada, yo me imaginaba a Moisés ahí medio moribundo. De hecho, paso el dato, en la novela esa, Moisés y los 10 mandamientos, sí habla de esto. Pero lea la Biblia mejor. Moisés en la cama ahí, medio moribundo, y Séfora con un cuchillo en la mano, sangre y un trocito de carne en la otra. Y este va y se lo tira. Raro, ¿no? Porque Dios se toma la molestia de preparar y de quebrantar a este hombre por 80 años. 80 años en los cuales esta persona estuvo bien, estuvo mal, estuvo con el Señor, entendió su llamado, fue obediente a lo que Dios lo mandó a hacer, pero al momento que ya van hacia el lugar donde tenían que ir, Dios decide matarlo. Yo decía, ¿qué sentido tiene? ¿Qué pudo haber pasado que Dios tomó la decisión de abortar la misión, de querer terminar con la vida de Moisés? Si nos fijamos bien, Moisés tenía un asunto pendiente. Diga conmigo, asunto pendiente. Un asunto sin resolver. Un asunto que era importante, pero que lo minimizaron. Un asunto que él sabía que existía y obviamente Dios también sabía que existía. Pero hasta el momento nadie le había dado real importancia. Ahora, justo antes de entrar a Egipto, hacia donde Dios lo tenía llamado, Dios dice, no, esto es importante y no lo has resolvido. Este asunto pendiente era la circuncisión de su hijo.
Su hijo tenía 12 años. Y vamos a mostrar una imagen. No, mentira. No vamos a hacer mucho énfasis a esto, al detalle, pero la circuncisión era una especie de marca divina de Dios que había instaurado a los hebreos nacidos al 8º día de nacimiento. O sea, habían pasado 12 años, 11 meses, 30 días, ¿cierto? En el cual Moisés y su esposa no quisieron circuncidar. Esto se hizo desde los tiempos de Abraham, diciendo no solamente que era una marca exterior, sino que era una marca en su corazón, diciéndole que Dios era el dueño de este pueblo, diciendo que todo hebreo es mío. Incluso los hebreos que vivían en Egipto estaban circuncidados. Y cada uno sabía el significado, que el que tenía la circuncisión era, su dueño era Dios. Moisés, por alguna razón que desconocemos y que no está escrito, no circuncidó a su hijo. Sea como sea, no lo había hecho. A lo mejor tenía duda, una de esas no sirve para nada. No, yo soy rebelde. Se le olvidó. Pero pasaron 12 años en el cual nadie le había puesto un énfasis. Pero ahora Dios le puso color. Lo exageró. ¿Y sabe qué? Si lo pensamos, Moisés iba a liderar a 1 millón de personas de Egipto a la tierra prometida. Lo iba a liberar del lazo del faraón e iba a ser el portavoz después de los mandamientos de Dios. Él iba a ser la persona que iba a decir, así dice el Señor. Pero ¿con qué autoridad lo iba a hacer? Si algo tan pequeño, pero fundamental, no lo había hecho. ¿Qué pasa si él decía, así dice el Señor? No hagan esto. Ay, ¿tú cómo no hiciste eso otro? Si él no hubiera sido capaz de algo tan mínimo realizar, él ya había sido infiel al mandato de Dios. No fue capaz de obedecer un mandato básico para los hebreos. Y una persona sucia o mancillada, era difícil que él tomara la autoridad para liberar y liderar a todo ese grupo de personas. No sé si me está entendiendo un poquito. Pero Dios sabía que ese trocito de carne era un obstáculo, que le robaba credibilidad a Moisés, que le iba a robar la autoridad y no iba a poder ir hacia su propósito, ir hacia su llamado. Y no sé usted, pero ¿usted conoce cuál es su asunto pendiente? ¿Sabe qué? Nosotros hemos sido capaces de minimizar esto, de minimizar nuestro asunto pendiente y seguramente Moisés decía que si es un trocito de carne solamente. Y Dios dice, no es un trocito de carne, es desobediencia a mi palabra. Yo creo que ya ustedes se están imaginando para dónde iban las cosas. Pero ¿sabe qué? Este asunto pendiente no puede quedar pendiente. Este asunto pendiente te va a frenar, te va a bloquear, te va a atascar. Y si no somos capaces de hacerle frente a este asunto pendiente, no vamos a poder avanzar hacia nuestro llamado y propósito. Y algunos dirán, no, y algunos le cambian el nombre. Dicen, no, es que a mí me falta disciplina, me cuesta levantarme, ay, tengo problemas de disciplina. No, eso es pereza.
O algunos dicen, no, yo soy de carácter fuerte, yo respondo fuerte, no me gusta que me digan. No, eso es ira. Si no somos capaces de ver el pecado como pecado, es difícil que podamos tratarlo. Es como ir al doctor y que me duele la cabeza y ¿dónde le duele? No sé, algo me duele por ahí. No, tenemos que ir al grano. A pesar de que el asunto pendiente se vea algo tan pequeño, es totalmente dañino. Y te da una falsa sensación de lo que es el pecado. Y entonces nosotros de repente le cambiamos el nombre para que sea más tiernito, ¿cierto? Para que sea más digerible. Pero el pecado es feo y vergonzoso. ¿Sabe qué? Moisés tuvo buenas intenciones. Le dijo, Señor, yo voy, no tengo problema, ya me convenciste, yo voy. Pero fue desobediente. Usted puede tener buenas intenciones, pero usted no es lo que dice que va a hacer, sino que es lo que hace. Sus acciones son lo que finalmente dice quién es usted. Entonces nosotros conocemos que no podemos solamente ser de palabras, ¿cierto? Tenemos que accionar también. Y tenemos que accionar no solamente en las cosas bonitas, también tenemos que accionar en esas cosas feas, en ese asunto pendiente. ¿Cuál es tu trocito de carne? ¿Sabe qué? El Señor quiere circuncidarlo. Hace una semana atrás el pastor predicaba algo así que me llamó o me hizo abrir mucho la mente con respecto a la importancia y la decisión de seguir a Cristo. No solamente creyendo, sino que viviendo bajo un sentido. Y él nombró una palabra, no sé si la pueden poner ahí, que es emuná. Que yo quedé re loco, yo nunca la había escuchado. ¿Cierto, pastor? En el cual no solamente atribuye a la fe, sino que a la permanencia, a creer con acciones y un sinfín de cosas más. Es muy amplia la palabra. Básicamente una vida plena en el Señor, una vida integral, en el cual todo pertenezca a Dios, como decía Mario al principio. Y también Jonathan nos hablaba la semana pasada de qué, del amor de Dios, ¿cierto? El amor que nos busca, que nos recibe y que nos espera. Y qué bello tener un Dios amoroso, ¿cierto? Cuando nos dicen que Dios es un Dios de amor, todos decimos amén, ¿cierto? Cuando decimos que Dios es un Dios generoso, todos decimos amén, ¿cierto? Dios misericordioso, amén, ¿cierto? Dios restaurador, amén. Es Dios, un Dios salvador, amén. Es un Dios transformador, va, para mí, ¿cierto? Dios quiere bendecirte, amén. Y es bíblico. Dios quiere cuidarte, amén. Dios quiere proveerte, amén. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando nos dicen que Dios quiere toda nuestra vida. Cuando dicen que el Señor quiere todo de ti, que Él quiere ser el dueño y Señor de tu vida, que quiere estar en todos tus planes y en todas tus decisiones. Es fácil permitir el amor, la bondad, la salvación, restauración de Dios, ¿cierto? La bendición. Pero el problema se causa cuando no queremos percibir el señorío de Cristo. Y eso es complicado. De alguna forma el Toto ya hablaba un poquito de esto. Pero nosotros tenemos que darle todo al Señor, incluso nuestros pecados. Nosotros creemos que el pecado es algo externo, no es de Dios. Pero Dios los quiere, ¿sabe por qué? Porque Él quiere trabajar en eso. Y Dios va a demostrar su obra transformadora a través de ese pecado. ¿Usted lo cree? Hay algo muy potente que nosotros podemos hacer a través del pecado. Nosotros hablamos, ¿cierto?, que el pecado es feo, es vergonzoso.
Pero hay algunas instrucciones en las cuales Dios nos dice cómo actuar sobre nuestro pecado. ¿Y sabe qué es lo que más repite el Señor? Si confiesas tu pecado, que confieses tu pecado. Y nosotros pensamos tanto que el Señor es tan poderoso, que sabe lo que yo sé, entonces ¿para qué voy a andar confesando si Él sabe? ¿Cierto? No, si ¿para qué ¿para qué si él ya sabe? Ya, ¿para qué? Señor, perdóname eso, tú sabes. Pero hay algo que el Señor nos lleva a algo más, que es a confesar nuestros pecados los unos con los otros. No, ya te metiste en un... ¿Para qué? Confesar es un acto tan vergonzoso. No sé quién ha pasado por ese proceso, en el cual avergonzamos nuestra carne, avergonzamos quiénes somos, avergonzamos nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Es liberador. Hay muchas veces que nosotros creemos que el pecado, cuando nosotros llegamos a Cristo, Señor, perdóname, y ya listo, está perdonado ya. Pero hay un asunto pendiente con el cual nosotros hemos lidiado y lo hemos tenido ahí y ha estado escondido. Y hoy el Señor dice, no solamente quiero la mayoría de tus cosas, yo quiero todo. Yo quiero ser el dueño. Y Moisés, de verdad, él en su corazón no quería. Porque él sabía que iba a ser avergonzado. Imagínense que él pasaron 12 años en el cual él pudo haber resolvido este asunto pendiente. Pero en el último momento tuvo, en este caso, a Séfora, que fue quien tomó este cuchillo y lo hizo. ¿Por qué Séfora lo sabía? Porque Moisés se lo había dicho. Se lo había confesado. Y yo no sé cómo fue, pero seguramente Séfora tiene que haber pensado, ¿qué pasó? ¿Por qué está acá muriendo mi esposo? Y seguramente ella recordó esto. Y dijo, esto no puede quedar así, hay que resolver este asunto. ¿Y qué hizo? Lo resolvió. Yo quiero decirte que aún no es tarde. Aún estamos a tiempo. ¿Y sabe qué? El llamado de Dios va a permanecer, pero no podemos frenarlo por nuestro pecado, no podemos frenarnos por lo que nosotros estamos haciendo mal, sino que al revés, debemos actuar y ponernos al día con el Señor, obedecerlo en todo. ¿Sabe qué? Yo siempre lo digo, pero hay gente que de verdad no quiere buscar del Señor porque va a encontrar más palos para su vida. No, mientras más busco, el Señor más me pide. Y la verdad es que eso no es mentira. Entonces, cuando nosotros somos capaces de entregar nuestra vida a Cristo, tenemos que ser capaces de entregar nuestro pecado. Y de estos pecados, actuar sobre ellos. ¿Sabe qué? No hay mejor forma de atacar un pecado que avergonzándolo. De avergonzar nuestra carne. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que si usted lo confiesa a la persona correcta, no se lo voy a andar confesando al colectivero, ¿cierto?
Si yo se lo hago a la persona correcta, esta persona me puede ayudar. Incluso esta persona me puede decir, ¿sabes qué? Yo pasé por eso. No sé si usted tiene un asunto pendiente en su vida que lo ha bloqueado, lo ha frenado, pero déjeme decirle que aún está a tiempo, que aún puede caminar en el Señor. Y que sabe qué, ese pecado ya no va a ser una carga, ya no va a ser un pensamiento constante que tengo este problema, sino que al revés. Y sabe qué, muchas veces cuando nosotros estamos mal, o me pasó algo malo, no, algo hice, ¿cierto? Viene ese pensamiento, algo hice. Pero más que el qué hice, es el qué no hice. Muchas veces Dios nos ha mandado tanto a hacer algo y nosotros hemos sido tan desobedientes. Y Dios no ha esperado años. Quizás yo decía, Señor, ¿por qué no aprovechaste que Moisés estaba ahí para hacer todo? Pero él tenía que pasar un proceso. Básicamente pasaron 40 años y el Señor lo esperó. Y de alguna forma él llamó la atención. Yo, a pesar de que dijo que lo quería matar, en realidad era como una prueba. Para que se dieran cuenta que algo tan pequeño puede causar tanto daño, no solamente a la persona, sino que al propósito que tiene la persona. Dios sabía desde que era un bebé que este niño, Moisés, iba a hacer esto, que tenía este llamado, pero esa pequeña cosa lo frenaba. Y él puede haber dicho, no, Señor, ¿por qué tan exagerado? Ahí nomás, tranquilo. Si mi hijo igual conoce a Dios, todo. No. Tenemos que ser obedientes en todo. No sé si me entiende un poquito. Me gustaría que ahí donde usted está, cierre sus ojos un momento y piense en su asunto pendiente. Piense en lo que Dios le ha dicho a su vida también, lo que Dios le ha dicho que va a hacer, a lo que ha sido llamado, si es que se lo ha dicho explícitamente. Y si usted es nuevo, no conoce de Dios, sepa que Dios lo ama y que Él puede hablar y obrar en su pecado. Dios tiene un llamado para ti, pero no puedes frenarlo. Él quiere actuar, pero necesitamos ser obedientes. Necesitamos que el Señor sea nuestro Señor de verdad, no solamente una palabra. Ore ahí, en su lugar. Señor, te doy gracias porque tú me has llamado, tú me has escogido, nos has escogido, Señor, pero tú quieres que yo avance, quieres que avance, quieres que crezca, pero al mismo tiempo tú me has llamado a entregar todo a ti. Tú conoces, Señor, cuál es ese asunto pendiente.
Y no quiero más que sea algo pendiente. No quiero que este pensamiento, esta culpa, este pecado sea una carga, sino que tú obra en ella, Señor. Tú, Señor, coloca el momento indicado, Señor. Para actuar, para colocar este pecado frente a ti. Señor, dame la fuerza, la valentía para confesar mi pecado. Porque yo sé que tú vas a dar el tiempo, pero a mí me va a costar. Y yo sé que tu Espíritu Santo que está morando en mí me va a ayudar, me puede transformar, pero hay algo que tiene que pasar en mí, tiene que haber un sacrificio de por medio. Tiene que haber una acción, un desafío. Y no quiero, Señor, que pase tiempo. Yo quiero hoy avanzar hacia tu propósito. Quiero avanzar hacia lo que tú me tienes, hacia lo que me has llamado. Muchas gracias, Padre. Amén. Una cosita más. Esto de repente nos tiende a ponernos tristes, así bajoneados. Oh, mi pecado. Pero sabe que yo lo recibí al revés, con regocijo, porque de alguna forma entendí que aún hay esperanza. Aún hay un camino que puedo tomar. Aún hay pasos de fe que yo puedo hacer. Y no debemos parar al Espíritu Santo, no debemos parar a Dios a que haga lo que nosotros no queremos hacer. Entonces, de alguna forma, estos pasos de fe, de obediencia, van a ser súper buenos para su vida. Entonces yo lo invito a que no se desanime, no diga, mi pecado, sino que lo tome como... En realidad, si yo no tuviera pecado, no existiría el Señor, la verdad. No tiene sentido todo lo que Él ha hecho. Por eso le agradezco al Señor haberme dado esto para usted, para mí primeramente, y que lo pongamos en práctica. Y para que tome de otra perspectiva el pecado, no solamente como algo bueno, algo malo, sino que algo malo que puede traer bendición a su vida. Así que eso.